Hola, tenés que resolver este sistema de ecuaciones de 3×3, es decir, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y lo tenés que hacer por Gauss, ¿y te parece que es un lío de números? Quédate en este video que hoy vamos a hacer parecer esto súper fácil. Soy Rubén y soy profesor de matemática, y en este video te voy a dar el paso a paso definitivo para poder resolver esta clase de ejercicios. Dicho todo eso, ahora sí, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es que este sistema de ecuaciones de 3×3 lo vamos a resolver con Gauss. No lo vamos a resolver con Gauss-Jordan. Ese es otro método, si bien es más o menos parecido, pero cumplen con otras características. Lo primero que vamos a hacer para resolver este sistema con Gauss es ordenar las ecuaciones. Es decir, que en cada columna queden las variables x, en la segunda columna las variables y la tercera columna la variable z. Ese es uno de los errores principales que se cometen, no ordenarlos, ¿sí? Entonces, si yo quiero ordenar este sistema, me va a quedar. Normalmente se acostumbra a colocar primero la variable x, después la variable y por último la variable z. Pero la verdad que es indistinto si vos acomodás una y otra. Lo que sí que después vas a tener que tener mucho cuidado cuando resuelvas los sistemas, ¿sí? Entonces vamos a ordenar la primera ecuación con esta forma, ¿sí? Es decir, primero la variable x, 2x más y más z. ¿Igual a cuánto? A 7. Bien, vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. Fíjate que la segunda ecuación ya está ordenada, ¿sí? Y más z igual a 6. Y la tercera ecuación nos quedaría 3x más 2y más z igual a 11. Bien, una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir a este sistema en una matriz extendida. ¿Por qué es extendida? Porque vamos a poner también los resultados. Entonces vamos a copiar este sistema en matriz. Lo voy a poner acá. Bien, recordá que para armar la matriz vamos a utilizar únicamente los coeficientes de las variables. Es decir, el 2. Acordate que cuando no hay nada, acá hay un 1, ¿sí? O sea, le ponemos 1 de y 1 de z. Ponemos el término independiente que es 7. Lo mismo hacemos con la otra ecuación. 1, 1, 1 y 6. Y por último nos quedan 3, 2, 1 y 11. Como hoy te dije que es una matriz extendida, tenemos que hacer una liñita de puntos de esta manera en donde vamos a separar el término independiente. ¿Bien? Bien, ya tenemos todo para hacer Gauss. Consejo importante. Siempre intentá que en la primera fila tengamos un 1. Es decir, nosotros al trabajar con matrices podemos intercambiar fila. Y eso es lo que voy a hacer yo. Esta va a ser la fila 1, ¿sí? Mira, vamos a hacerlo así. Esta va a ser la fila 1. Esta va a ser la fila 2. Y esta va a ser la fila 3. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a intercambiar la fila 2 por la fila 1, ¿sí? O, dicho de otra manera, matemáticamente, sería, vamos a intercambiar la fila 1 por la fila 2. ¿Por qué? Porque tengo un 1. Entonces, eso me va a simplificar un montón las cuentas que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, consejo, siempre intentá que en la fila 1 el primer número sea un 1, ¿sí? Para poder trabajar mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer eso. Esto te va a quedar en la nueva fila 1. 1, 1, 1 y 6. En la fila 2 te va a quedar lo que era la fila 1. 2, 1, 1 y 7. Y luego en la fila 3 copiamos igual. 3, 2, 1 y 11. Acá va punteado y hacemos los paréntesis. Bien. Ahora sí ya tenemos todo para comenzar a hacer Gauss. Nuestro objetivo en Gauss es que estos números que tenés acá se conviertan en ceros. Estos números tienen que ser 0. Vas a ver que si nosotros logramos hacer 0 a estos tres números, te va a quedar
sistema de ecuaciones lineales súper fáciles, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer cero? Muy fácil. Estos dos números que vos tenés en la primera columna, de la fila 2 y la fila 3, los voy a trabajar con la fila 1, ¿sí? La fila 1 va a ser nuestro pivote. Entonces, vamos a analizar un poquito, mirá. Yo tengo un 2. Y si yo este 2 lo quiero convertir en 0, puedo restarle 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. A la fila 1 la voy a multiplicar por menos 2. Fíjate, si yo multiplico por menos 2, esto me va a quedar menos 2 por una menos 2. Al sumarla, me va a dar 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Dijimos, la nueva fila 2 va a quedar formada por la fila 2 menos 2 veces la fila 1, ¿sí? Y acá algo que también te quiero decir. Cuando vos armes esta operación, puedes armarla de esta manera o puedes armarlo de esta otra manera. 2 fila 1 más la fila 2. Es indistinto, ¿sí? Pero la fila a la cual vos vas a modificar, sí o sí tiene que estar en la operación. Bien, entonces, vamos a armar la matriz. La fila 1 queda exactamente igual. 1, 1, 1 y 6. Bien, vamos ahora a ver cómo nos va a quedar la fila 2. La fila 2 nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer esta operación, es decir, la fila 2, 2, 1, 1 y 7, voy a operarla con la fila 1, pero la fila 1 la voy a multiplicar por menos 2, es decir, menos 2 por 1 nos queda menos 2, menos 2 por 1 menos 2, menos 2 por 1 menos 2, este menos 2 lo multiplico por toda la fila, ¿sí? Menos 2 por 6 nos queda menos 12. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar. Fíjate, 2 menos 2, 0. 1 menos 2 nos queda menos 1. 1 menos 2 menos 1. 7 menos 12, eso nos queda menos 5. Bien, entonces, lo que me dio acá va a ser la nueva fila 2. Es decir, que acá me va a quedar 0 menos 1 menos 1 menos 5. Bien. Bien, fíjate que ahora ya este 2 que tenía hoy ya se me convirtió en 0. Así que vamos muy, pero muy bien. Ahora vamos a trabajar con la fila 3 para que este 3 también se transforme en 0 utilizando la fila 1, ¿sí? Es decir, que vamos a trabajar con la fila 3. Antes de hacer este procedimiento quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. También quisiera invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal, como podrás ver, hay un montón de temas de matemáticas, ¿sí? Y por último quisiera decirte que si querés hacer una colaboración o una donación con este proyecto educativo, en la descripción del video tenés todos los links correspondientes. Cualquier donación que quieras hacer, por mínima que sea, es de muchísima utilidad para poder seguir haciendo videos educativos completamente gratuitos. Dicho todo eso, sigamos con el video. Vamos a hacer que este 3 se convierta en 0. Entonces, mira, si vos tenés el 3 y lo querés convertir en 0, ¿qué vas a hacer? Al 3 le vas a restar 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como acá tenés un 1, lo que voy a hacer, lo voy a multiplicar ¿por cuánto? Por menos 3. Fíjate que te va a quedar menos 3 por una menos 3, más 3 se te va a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer a la fila 3, vamos a operarla con menos 3 multiplicado por la fila 1. Entonces, vamos a hacer eso. Copiamos la fila 3. 3, 2, 1 y 11. Ahora vamos a trabajar. Vamos a multiplicar el menos 3 por cada número de la fila 1. Es decir, que te queda menos 3 por 1 te queda menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 6 te queda menos 18. Resolvemos. 3 menos 3, 0. 2 menos 3 te queda menos 1. 1 menos 3 te queda menos 2. 11 menos 18, eso te queda menos 7. Entonces, la nueva fila 3 nos quedó determinado por 0, menos 1, menos 2 y menos 7. Y ahí tenemos otra matriz equivalente. Acuérdate que todo esto lo puedes hacer porque generas matrices equivalentes, ¿sí? Bien, fíjate
que lo que hoy dijimos. Acá ya logramos tener un 0, acá tenemos el otro 0. ¿Y qué nos faltaría hacer? Nos faltaría conseguir que acá tengamos un 0, ¿sí? Pero acá mucho cuidado. Para convertir este menos 1 en 0, donde voy a trabajar con la fila 3, con la columna 2, no voy a usar la fila 1. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la fila 1, ya me va a modificar estos dos ceros y no me conviene. Entonces, lo que voy a hacer, voy a trabajar con la fila 2. Es decir, que voy a trabajar con ese menos 1, ¿sí? Para poder cambiar este menos 1 en 0. Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a poner acá lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien, entonces dijimos, este menos 1 que yo tengo acá, lo tengo que convertir en 0. Si yo tengo menos 1 y lo quiero convertir en 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle 1. Bien, como hoy dijimos, vamos a usar el menos 1 este. ¿Y cómo hago para que este menos 1 que yo tengo acá se me transforme en más 1? Muy fácil, lo voy a multiplicar por menos 1. Fíjate, menos por menos más, 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicarla por, dijimos, vamos a ponerlo acá, menos 1. Bien, a la fila 2. Menos 1 por la fila 2. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero antes de hacer esta operación, vamos a completar la matriz. Porque la primera fila no la voy a tocar. La segunda fila tampoco la voy a tocar, porque va a ser mi pivote. Lo que sí voy a tocar la última fila, ¿sí? Ahí está. Entonces, me va a quedar fila 3. Me queda 0, menos 1, menos 2, menos 7. Y a la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 1. Es decir, menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 1. Mucho cuidado acá con los signos, por favor. Menos 1 por menos 1 nos queda 1 positivo. Menos 1 por menos 1 nos queda 1. Menos 1 por menos 5 nos queda 5. Sumamos. Nos queda 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 7 más 5 nos queda menos 2. Entonces, estos van a ser los nuevos valores, es decir, 0, 0, menos 1 y menos 2. ¿Bien? Fíjate que ya logramos lo que queríamos, tener 0 todo esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora va a ser convertir esta matriz nuevamente en un sistema, ¿sí? Recordá una cosa, acá tenés las variables de x, acá tenés las variables de y, de z, y este es el término independiente. Entonces, las tres ecuaciones nos quedarían de la siguiente manera. Empezamos de atrás para adelante, ¿sí? Nos quedaría menos z igual a ¿cuánto? A menos 2. La otra ecuación, ¿cómo nos quedaría? Menos y menos z igual a menos 5. Y por último, la última ecuación nos quedaría x más y más z igual a ¿cuánto? A 6. Y ahí ya tenemos todo para encontrar las soluciones. ¿Por qué? Mirá, borro porque no tengo más lugar y continuamos. Bueno, empezamos a despejar. Acordate que nuestra variable nunca puede quedar negativa. Entonces, acá hace de cuenta que hay un menos 1 que está multiplicando la z, por lo tanto pasa dividiendo. Menos 2 sobre menos 1, o sea que z es igual a 2. Y ahí tenemos la primera variable encontrada, ¿sí? Bien, ahora vamos con la otra ecuación. Fíjate que el valor de z ya lo encontré. O sea que ya sé que este valor vale ¿cuánto? Vale 2. O sea que me va a quedar menos y menos 2 igual a menos 5. Despejamos. Menos y, el menos 2 pasa sumando. Menos 5 más 2. Es decir, que nos queda menos 3. Pasa lo mismo que pasaba acá. Pasa dividiendo el menos 1 para que quede positiva. O sea que y es igual a 3. Y ahí encontré el valor de la variable y. Bien, ahora vamos con la última. Fíjate, mirá. Z, dijimos 2. Y vale 3. Por lo tanto, esta ecuación me queda x más 3 más 2 igual a 6. Despejamos. X, 3 más 2 más 5 igual a 6. O sea que x es igual a 6 menos 5. X es igual a 1. Y ahí encontramos
las tres variables. O sea que la solución, acuérdate que la solución la escribimos con las variables x, y z, es decir, que nos quedó 1, 3 y 2. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar si lo que hicimos es correcto. ¿Y cómo vamos a verificar? Vamos a agarrar el sistema original, ¿sí? Vamos a copiarlo de nuevo, así lo podemos hacer. Bien, yo agarré el original. Si querés, vos ya acomodado también es exactamente lo mismo, porque estás cambiando nada más los términos del lugar, ¿sí? Entonces, vamos con la primera ecuación. Y más z más 2x igual a 7. Bien, antes de reemplazar, vamos a poner acá que esto vale x, esto vale y esto vale z. Bien, o sea que te queda x, 3 más 2 por x, que vale 1. Y eso, si lo resuelvo, me tendría que dar 7 si está bien, ¿sí? Es decir, 3 más 2, 5, más 2 por 1, 2, 5 más 2, 7. Bien, significa que la primera ecuación nos dio correcto, ¿sí? Yo te recomiendo hacerlo con las tres, no solamente con una. Vamos con la segunda. Es x más y más z igual a 6. Es decir, x, 1, más y, 3, más z, 2, y nos tiene que dar 6. 1 más 3, 4, más 2, 6. Ya tenemos otra ecuación verificada. Vamos con la última, que es z más 3x más 2y, y me tiene que dar 11. Entonces nos queda 2 más 3 por 1 más 2 por 3, y eso nos tiene que dar 11. 2 más 3 por 1, 3, más 2 por 3, 6, sumamos 2 más 3, 5, 5 más 6, 11. ¿Coincide? Sí, perfecto. Hemos resuelto el sistema de ecuaciones de 3×3 con Gauss. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si querés hacer una donación, en la descripción del video tenés todos los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.